A finales de noviembre y principios de diciembre de 2024 ha trascendido en México un brote de infecciones, sobre todo por Klebsiella oxytoca, y recientemente se menciona una segunda bacteria que es el Enterobacter, en niños en hospitales mexicanos, que por desgracia ha causado ya al menos, sabemos, entre 13 y 17 muertes. Es una tragedia, pero a mí me gustaría aclarar varias cosas al respecto, porque no es sencillo decir con certeza qué fue lo que pasó, al menos no es sencillo decirlo rápidamente por lo que voy a explicar. En primer lugar, me gustaría referirme a qué es la Klebsiella oxytoca, luego cómo se comportan las bacterias en líquidos, por ejemplo en líquidos de cultivo, pero en líquidos que no son de cultivo, y luego una hipótesis de qué es lo que puede haber ocurrido, para que veamos que no es sencillo y que la autoridad de salud y la autoridad regulatoria tienen un trabajo de investigación que no va a ser sencillo para determinar con certeza qué fue lo que pasó. En primer lugar, ¿qué es la Klebsiella oxytoca? Porque he escuchado opiniones diversas y pareciera a veces que la Klebsiella oxytoca es una bacteria muy mala que anda enfermando a gente en los hospitales y que puede de ahí salirse y empezarnos a infectar a varios. Y no es así. La Klebsiella oxytoca pertenece a una familia de bacterias que son las enterobacterias. Viven en el intestino habitualmente. La más famosa de ellas, un grupo, es, por ejemplo, la familia de las Escherichias. Ahí se suelen poner otras bacterias como Citrobacter, pero bueno, eso no importa. Ahí, dentro de esta familia de enterobacterias, bacterias intestinales, está también el grupo de la Klebsiella Enterobacter serratia. Klebsiella es el género, la especie es oxytoca, pero hay otras especies como Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter cloacae, que es uno de los que se ha descrito. Hay otro Enterobacter aerogenes, que luego han cambiado de nombre también, pero hay otro género que es el género serratia. Este género Klebsiella Enterobacter serratia es interesante por lo que me voy a referir al crecimiento en líquidos. ¿Qué son entonces todas esas bacterias? Todas estas bacterias son bacilos gram negativos. En el microscopio suelen verse de color rosado. Dentro tienen organelos como ribosomas, tienen su DNA. Pero algo muy importante que tienen estas bacterias, todas, es que en su pared celular tienen un componente de un lipopolisacárido que cuando entra a la sangre se comporta como una toxina. Digamos, aunque una persona recibiera una de estas bacterias muerta dentro del torrente sanguíneo, podría causar mucho daño, inclusive si la bacteria está muerta, puesto que su propio componente de su pared se comporta como una toxina y eso puede llevar a sepsis e inclusive, por desgracia, a la muerte. Entonces, las bacteremias o bacteriemias por estas bacterias, por eso son muy peligrosas. Ahora, estas bacterias no es que entren con facilidad al torrente sanguíneo, no es parte de su ciclo de vida. Ellas viven habitualmente en el intestino del hombre o los animales, a veces pasan al ambiente y pueden contaminar otras fuentes. Pero este grupo en particular de Klebsiella Enterobacter serratia son bien interesantes porque, y eso nosotros lo hemos publicado desde hace muchos años, cómo se comportan en líquidos que no necesariamente son líquidos de cultivo. Por ejemplo, en soluciones para inyección, en líquidos de los que se ponen por la vena, cómo se pudieran inclusive comportar en otros líquidos, como pudieran ser en el agua, en jabones, qué sé yo. Bueno, estas tienen esta característica, Klebsiella Enterobacter serratia, si uno ve el crecimiento hacia arriba y hacia acá el tiempo hasta 48 horas, Klebsiella Enterobacter serratia, una vez que contamina un líquido, tiende a crecer con facilidad y luego llega ya a una etapa de meseta, pero crece mucho. Quiere decir que si alguien contamina un líquido, aunque lo contamine con pocas bacterias, van a subir mucho y al final va a haber muchos. A diferencia, por ejemplo, de Escherichia coli, que tiende a disminuir en el líquido y no tiende a progresar, o de otras bacterias como los estafilococos que tienden a limitarse. Entonces, cuando uno encuentra estas bacterias Klebsiella Enterobacter serratia en una infección que vino, digamos, por un material contaminado, lo primero que sospecha es que hubo algún líquido involucrado. Eso, insisto, lo hemos publicado ya desde hace varias décadas. Y ahí podemos sacar entonces algunas hipótesis. Primero, según sabemos,
Esta Klebsiella oxytoca se encuentra ya al menos en más de 10 niños. Es la misma bacteria. El secretario de Salud nos informó que encontraron en algunos otros estados otras bacterias como Enterobacter que pertenecen al mismo grupo y que yo no estoy tan seguro ahorita que puedan pertenecer al mismo brote. Podrían obedecer a causas distintas. Sabemos que la Klebsiella oxytoca, sobre todo, estuvo aislada en niños de la Ciudad de México. No, perdón, del Estado de México. Y podríamos entonces, ya como tercera parte, decir algunas hipótesis de qué es lo que pasó. Insisto, son hipótesis. Corresponde a la autoridad determinar finalmente qué fue lo que pasó, establecer qué fue lo que pasó, sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. Lo primero que uno podría pensar, puesto que también eso se ha demostrado, es que hubo una contaminación extrínseca. ¿A qué se llama eso? Que todo estaba bien, todo estaba, digamos, estéril y que el personal en los hospitales lo contaminó y lo pasó dentro de una vena. Y cuando tú pasas dentro de la vena al torrente sanguíneo, que es el Sancta Sanctorum del organismo, pues estas bacterias que habitualmente no le hacen daño a nadie, pueden causar sepsis y muerte. Y la primera hipótesis entonces es, ¿alguien contaminó eso dentro de los hospitales? Eso parece poco probable. Eso se ha demostrado que ocurre en algunos hospitales, pero en este caso parece poco probable. ¿Por qué? Porque es la misma Klebsiella. Y según nos aclaraba el secretario de Salud también, por datos que tienen de la Klebsiella parece ser exactamente la misma. Entonces, si fuera un problema que causó el personal dentro de los hospitales por una mala práctica, lo que se llama una contaminación extrínseca de un insumo, deberían ser bacterias distintas en cada uno de los hospitales que se encontraron. Y no, es la misma bacteria. ¿Qué sugiere eso? Que era un insumo que recibieron esos hospitales y que estaba contaminado. Y además era un insumo, muy probablemente que era un líquido, porque decíamos, estas bacterias señalan generalmente que hay un líquido involucrado. Frecuentemente un líquido intravenoso, por ejemplo, una solución salina o glucosada. Allí también es ya muy difícil porque la fabricación de esos líquidos está muy estandarizada. Y si así hubiera ocurrido, sería un problema que estuviéramos viendo en todo México. Esos líquidos se distribuyen a todo el país. Parece muy poco probable que sea un líquido intravenoso, o sea, que viniera contaminado ya un líquido intravenoso. Otro es que viniera contaminada la nutrición parenteral total, porque sabemos que muchos de esos niños recibían, quizás prácticamente todos, una nutrición parenteral. Sin embargo, eso habría que buscar la fuente de origen, por ejemplo, en el laboratorio fabricante, que son empresas muy especializadas. Y hay que decir una cosa, a diferencia de los líquidos que vienen comercialmente preparados para distintos tipos de paciente, la nutrición parenteral total no. Cada nutrición tiene su propia receta. Digamos, el paciente de la cama 325 tiene una nutrición distinta del paciente de la cama 321. Entonces, si también fuera una nutrición parenteral, debiéramos de encontrarlo pues prácticamente en las nutriciones de cada uno de los pacientes por separado. Y las empresas deben tener a resguardo las nutriciones que prepararon, al menos una alícuota, una muestra. Eso estará por demostrarse o tendrá que encontrarlo otra vez la autoridad sanitaria. A mí de entrada me pareciera difícil, pero todo es posible. En el ambiente, que fuera una bacteria del ambiente que pasó a los pacientes porque alguien lo contaminó, otra vez, eso me parece difícil, aunque en el estudio de brotes pues cultivan lavabos, puertas, ventanas, qué sé yo. Pero eso es también muy poco probable porque hubieran sido bacterias distintas, no hubiera sido exactamente la misma bacteria. Un fármaco que viniera contaminado y que se le aplicó a todos, o también la contaminación intrínseca de un fármaco, eso no es imposible que ocurra. Pero también esperaríamos que ese fármaco se hubiera distribuido a prácticamente todo el país y no parece ser así. Otra probabilidad es que se hubiera contaminado un antiséptico, que eso también no sería raro, porque los antisépticos, por ejemplo, la iodopovidona, si no es de muy buena calidad o si tiene una concentración relativamente baja, se puede contaminar. Pones la iodopovidona antes de puncionar al paciente y entonces al momento de puncionar se contamina la nutrición. Esa es otra posibilidad, que estuviera contaminado un antiséptico, como por ejemplo un antiséptico que contuviera iodopovidona, o un jabón.
¿verdad? Que con el que se lavan las manos y posteriormente también se puede lavar las superficies corporales del paciente. Y esos jabones en México frecuentemente tienen, por ejemplo, benzal, no, ese es un nombre comercial, derivados del amonio cuaternario que se contaminan con relativa facilidad. Entonces, vean, no es nada sencillo establecer finalmente qué fue lo que pasó. Por eso han sido cautos en la autoridad para determinar con precisión qué fue lo que pasó, y si ya finalmente hay un responsable, bueno, pues se tendrá que determinar cuál fue la causa, cuál fue la responsabilidad, y sobre todo asegurar que esto no vuelva a ocurrir.